Buenas noches, estimados amigos. Gracias por la sintonía a un programa más de Rostros del Éxito. Vamos a comenzar dando gracias a nuestros auspiciantes, al Rey del Burrito, Constructora Paredes Cobo, Inno Bienestar, Tequila Calaca, Alquimia, nuestra productora. Y bueno, este día más vamos a tener nuestra participante y nuestro sponsor oficial también, que va a ser Faja Renova. Qué gusto tener el día de hoy a una gran emprendedora que empezó desde cero, sin comodidades, sin privilegios y construyó Renova, una marca que nació en Ambato y hoy está en todo el país, incluso fuera del Ecuador. Una historia que debemos escuchar, debemos aprender y debemos asimilar como lo que somos nosotros, unos ambateños emprendedores. Sin más, le doy la bienvenida, estimada Mónica. Qué gusto que haya venido a nuestro programa y haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por estar aquí. José, de verdad es un honor, muchísimas gracias. Muy agradecida por esta invitación a estos espacios y felicitarle y reconocerle porque estuve mirando las entrevistas y de verdad es una gran escuela de la cual podemos aprender mucho. Así que felicitaciones por eso. Qué gusto. Hoy vamos a tener una conversación entre amigos, como le decía mi estimada Mónica, donde vamos a compartir desde lo que usted comenzó y este, créame que es el aliciente a muchas personas que nos ven, que no saben cómo empezar, a veces se encuentran frustrados y dicen, ¿dónde llego? ¿Cómo llego? Pero ya oyendo a personas como usted que lo lograron, nos da un gusto inmenso encontrarnos en la calle, que nos digan, ¿sabe qué? Yo vi a tal persona y no me desmotivé y ahora sigo adelante. Mi estimada Mónica, ¿cómo fue su vida antes de ser empresaria? ¿Cómo empezó, Mónica? Bueno, antes tuve la gran ventaja ahora lo veo como una ventaja porque tuve que salir a trabajar a los 18 años porque realmente no había el recurso para pagar la universidad, que en ese tiempo eran las universidades pagadas, así que tuve que trabajar y eso se convirtió en una gran ventaja, trabajar en el día y estudiar en la noche. Sin embargo, traía sus complicaciones, así que después me retiré del primer semestre, intenté luego estudiar en la Politécnica de Chimborazo presencial, no alcanzó el recurso, también me retiré, y después con el tiempo volví a estudiar en la Politécnica Ingeniería Comercial, a la par que estaba estudiando Estética y Belleza. ¿Ya? En ese entonces, durante todo ese tiempo, me dediqué a vender, a las ventas. Encontré en las ventas una pasión. Y en ese momento, a los 18 años, no sé si de pronto recuerdan que habían los vendedores puerta a puerta de las enciclopedias Sí. Océano 1. No sé ¿Ya? si recuerdan de esos tomos y esos libros que habían. Seguramente si alguien le golpeó la puerta en la casa, tal vez era yo. No le puedo creer. Y era bien duro, la verdad. Yo les veía en la calle y decía, qué machos. La verdad, para vender eso, era duro. Sí, la verdad, no me daba cuenta que en ese momento de mi vida lo que estaba es fortaleciendo el carácter, estaba aprendiendo a manejar los no, estaba aprendiendo a manejar las negativas y eso se convirtió creo que en un pilar muy fundamental para establecer esta carrera. Me gustó el tema de las ventas puerta a puerta, me llevó luego a ser directora de Yambal, ¿Ya? donde de las ventas por catálogo y luego ser directora de Yambal, en el cual ayudábamos a las personas a que tuvieran también el negocio y manejaba un equipo de 200 personas. Qué bien. Entonces, en ese entonces, aprendí mucho del tema de liderazgo, de mis directoras de equipo, de esta empresa que hasta el día de hoy me encantan los productos y los consumo ya como cliente, pero fue una gran formación y fue una Era una gran escuela. escuela aprender el tema de liderazgo, aprender a pararme al frente, a construir equipos, a visitarles, a manejar muchas negativas, a poder en realidad ir construyendo esos equipos, ir fortaleciendo esas relaciones con las personas. Y ahí creo que fueron esos principios y los pilares de la formación, del carácter, de la paciencia. En ese momento, en las ventas puerta a puerta, me encontraba con gente muy amable que nos daba la mano y que a veces hasta nos regalaba comida. Y gente también que tenía mucho miedo de que les robemos, o gente en realidad que también a veces nos quería golpear. Entonces creo que eso ayudó muchísimo a, a poder sentar muchos valores, paciencia, perseverancia y sobre eso construir, creo, lo que más adelante vendría, porque en ese momento que uno está pasando esas situaciones en la vida realmente no sabe
por qué tantas situaciones se presentan, pero creo que la vida le va formando a uno con muchas negativas también el carácter. ¿Qué situaciones difíciles encontró mi estimada Mónica al comenzar? ¿Qué fue lo más duro que usted sintió? Yo pienso que lo más difícil de pronto ha sido decidir. Ese paso, ¿no? De la comodidad de estar en la empresa y ser el emprendedor. Sí, la verdad creo que fue en Yambal. Yo tenía 22 años cuando tuve mi hijo y tenía ya Ya, formado un gran equipo de 200 personas, pero no logré sostener en ese momento y durante ese tiempo de la maternidad y los primeros años de la maternidad, realmente si no me hubieran votado de Yambal seguiría hasta el día ahí, así que ya. agradezco que en esos momentos no cumplí los cupos y realmente me dieron de baja. Perdí de la noche a la mañana un equipo de 200 personas, trabajo de 4 años y puse obviamente el grito en el cielo, que no me valora, que no sé qué, todo lo que uno se puede indignar El miedo, realmente claro, también, y el miedo porque a qué va a pasar mañana. sí, porque siente que uno ha trabajado y después por alguna cuestión no le entendieron y en ese momento no pude manejar la maternidad. En ese momento tenía la responsabilidad, también estaba en una relación con el padre de mi hijo y tampoco Y jovencita, nos también estaba 22 años. sí, y tampoco estábamos sosteniéndolo. Estaba estudiando una politécnica y también estaba siguiendo esta carrera de belleza. Entonces, en realidad fue como un golpe difícil porque sentí que de la noche a la mañana me quedaba sin nada. Todo lo que había Sí, construido, un equipo, 200 personas, todo lo que estaba generando en ese momento y a la vida que estaba acostumbrada, se desaparecía de la noche a la mañana. el Entonces miedo. ahí venían primero esa ira, esa molestia que uno tiene, ese reclamo a la vida, ese reclamo a la empresa, Sí, pero ¿verdad? lo que creo que ha funcionado y ha sido caerse y levantarse rápidamente. Entonces, visualizar hacia dónde Ya. voy. Y en ese momento que estaba justamente ya estudiando, buscando especializarme en algo más como la cosmética y la belleza, estaba estudiando esta carrera y comencé a profesionalizarme en esta área. Así que fui donde los cirujanos plásticos, recuerdo hasta ahora el doctor, el que abrió las puertas, y me dio la oportunidad de trabajar con él en lo que es el posoperatorio. Ya. Entonces, dando ese servicio posoperatorio, los drenajes linfáticos después de la cirugía plástica, así que en ese entonces tuve la oportunidad de desarrollarme como profesional en esa área y también tuve la oportunidad de conocer y probar muchas fajas del mercado que Ya. los pacientes en ese momento utilizaban. Entonces, en ese momento encontraba que las fajas les tallaban, les picaban, les molestaban. Y ahí es donde nosotros comenzamos como que a mirar cómo arreglar, cómo ayudarles a los Le vio pacientes. la oportunidad. Exacto. Entonces mi mamá es costurera y Ya. le llevaba a mi mamá las prendas porque les dolían o les picaban y había que hacerles arreglos a estas fajas, modificaciones. Así que les llevaba a mi mamá y mi mamá me ayudaba arreglando y las personas, los pacientes se quedaban muy contentos y muy satisfechos. Entonces, por Estamos ahí hablando de qué año más o menos, Mónica. estamos hablando más o menos de, bueno, en la edad más o menos tendría unos 27 años. Y más o menos en el 2000 y algo, donde todavía la cirugía plástica como que era un tabú y no había mucho mercado. Claro, la profesión de la estética y la belleza justamente era la cosmetología, era algo, había solo 2 o 3 institutos en el Exacto. país. Era muy rara esa profesión, así que en ese momento también estaba empezando la cirugía y todo era un tabú. Pero en buena hora encontré el camino ahí para desarrollarme y trabajé con algunos cirujanos, lo que me permitió atender a varios pacientes posquirúrgicos y aprender sobre, yo era la que le colocaba la faja, le sacaba, le suturaba las heridas, les hacía toda la asistencia a domicilio. Y creo que ahí vino esa oportunidad de servir, de hacer mejor las Le cosas dio la de lo que oportunidad. había en ese momento. ¿Hubo algún momento que sintió tal vez esa gana de decir, bueno, ahí renuncio mi empresa, ya la estoy conformando con mi mami, vi la necesidad? ¿Algún momento en que dijo, no, mejor me quedo aquí todo tranquilo y buscar después cómo levantarse? Cuando hicimos las inversiones, había pedido un préstamo de casi $10,000 y siempre romantizamos el ser dueño del negocio, ¿no? Porque siempre creemos que ser dueño del negocio es, vas a tener más tiempo libre, vas a Claro. mandar, vas a ordenar
y no vas a trabajar tanto y vas a ganar más y vas a tener más tiempo para divertirte, más tiempo, pero de la noche a la mañana todo ese romanticismo no existía. Era como el amor que todo lo Que todo, promete y después, todo ilusión y ahí. después no. Todos creo que estamos así, Exacto, sí. sí, sí. Entonces, que iban a ser felices para siempre, y eso era mentira. De la noche a la mañana, cuando ya había decidido dar ese paso con ese crédito, resulta que estaba endeudada, resulta que había comprado la maquinaria y resulta que tenía cuatro responsabilidades más, porque cuando tenía el local, compraba y vendía fajas, o les llevaba, compraba y vendía fajas y les vendía a los clientes, pero no estaba haciendo gestión de compra con proveedores, que la faja tenía más de 20 insumos y tenía que estar hablando con 20 proveedores, tenía que estar buscando a las costureras y buscando que produzcan, tenía que estar atendiendo un local y tenía que estar haciendo la gestión de pagos, de compras, de cobranza. Entonces se multiplicó la responsabilidad siquiera en 5 veces más. Claro. Y eso es lo que muchas veces no nos advierten o no nos Obvio, dicen, claro. ¿no? Y es más, o sea, no es que estaba ganando más, estaba ganando Más menos. bien, Entonces sí venían que estos, tenía más tiempo ocupado que en relación de dependencia. sí, entonces ahí venían las preguntas que uno dice, no era esta la idea que tenía de tener un negocio propio. No es que Claro, quería estar de la noche a la mañana trabajando y sin recibir, a veces me tocaba pagar todo y no me quedaba. Entonces decía, ¿qué estoy haciendo claro, mal? ¿Y cómo es claro. esto de la vida empresarial? Quizás no sea para mí. Y ahí venían esos cuestionamientos en los que quería devolverme hacia atrás y decir, quiero venderlo todo, zafarme de todo esto Y y, regreso y a la regreso a relación. donde estaba porque esto me parece muy complicado, muy difícil, me parece, me ponían los nervios de punta, mucha responsabilidad, pero a la par creo que escuchábamos esas voces de los clientes diciéndonos eh, que les ayudemos a arreglar esta faja, que le hagamos esta faja, que esta faja le gusta, que nos recomendaban uno a uno, y eso también nos daba el empuje, sí podemos hacer algo diferente, sí podemos lograr. En esa parte, ¿qué le vio que le levantó? Que dijo, ya estoy a pérdida, mi tiempo ya no es el mismo, mejor ahora es paso más ocupada, pero ¿cuál fue ese punto que dijo, no, voy a seguir adelante? Cuando nosotros comenzamos, cuando en el mercado comencé a mirar, a probar todas las prendas a los clientes, a nuestros pacientes, y se sentían que les lastimaban, que les deformaban, que no habían fajas muy rígidas, otras muy suaves, pero no cumplían esa función. Entonces siempre le iba a mi mamá llevando las fajas para arreglarle. Entonces mi mamá un día me dice, ¿y por qué no hacemos? Ah, ya. Es ese momento donde la pregunta responde a todos los cuestionamientos que tienes dentro, ¿no? Sabes que esa es la mejor pregunta que está respondiendo todas tus preguntas Así internas. es. Entonces regreso a verle a mi mamá Sí, no, ¿por qué? y le digo, yo fue como la gran solución a los problemas. Y me dijo, claro, yo puedo hacerte, mi mamá es una gran sastre profesional, ella es experta en hacer todo este tema de ropa, uniformes, camisas, blusas, hace de todo. Entonces me dijo, yo puedo hacer, Ya, consígueme los materiales y te los hago. No le han dicho un sordo, o sea, hace rato investigar qué materiales, y dentro de eso me di cuenta que habían materiales que no eran favorables para los clientes, que eran tejidos sintéticos que les estaban lastimando, quemando y que no les aportaban en la cirugía. Así que yo decidí apostar por los mejores insumos, por la mejor calidad, buscar todos esos problemas para convertirlos en un mejor producto y buscar que la faja de por sí, que no es cómoda, porque no es que nos ponemos una faja para decir, voy a estar cómoda ahora con una por faja, supuesto. ¿sí? Por lo menos sea llevadero, sea más cómodo, sea más confortable, permita mayor movilidad y de alguna forma deje de irritar, de molestar a los pacientes. Entonces, todas esas desventajas se convirtieron en esa ventaja. Y pese a que cuando yo les hacía llegar toda esta información a los proveedores de fajas en ese momento, ellos me decían, eso es lo que hay, así se vende y no hay más. Entonces nadie quería mejorar. Y yo decía, pero mire, le está molestando, le está tallando. Pero eso es lo que hay, si quiere compre y si no vaya en otro lado. Claro. Sí, entonces ahí me decía, porque eran colombianos, ¿no? Me decía, ay, ahí está culicagada, que sí que jode. Entonces, realmente no había a quien le interesaba mejorar lo que ya había. O sea, no había otra que adaptarse a lo que había A ese lo que momento. ve, claro. Y de alguna forma no quería adaptarme, no quería eso porque estaba mirando que había
simplemente era una forma de ayudar a los clientes que no estaba bien, que no les estaba favoreciendo a nuestros pacientes, que ese producto no les estaba ayudando realmente. Y mirar las palabras de los pacientes que me decían, ayúdenme, arréglenme. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que comenzar a diseñar fajas que realmente les puedan ayudar, se sientan cómodas, se sientan confortables. Y con la búsqueda de todos estos materiales, hicimos una mejor propuesta y pudimos realmente, a pesar de todo lo que viene, realmente esa voz de los clientes, de que sí está funcionando, de que les va bien, de que se sienten confortables, de que nos iban recomendando, fue lo que nos daba aliento para seguir, saber que podemos cada vez hacer mejor las cosas. O sea, esa chispa que empezó todo fue la pregunta de su mano. Ajá. ¿Por qué no hacemos nosotros? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue su primer día en el taller? Ya la idea estaba ahí. Ahora busquemos personal. ¿Cómo fue ese primer día en que ya dijeron, bueno, desde el día de hoy, la fecha, me imagino, se ha de acordar, empezamos y Renova? ¿Por qué el nombre? Lo curioso es que en esto de los emprendimientos no sabes cuándo empiezas, no es una fecha porque estás en eso como que ya con las ideas, ya estás pensando, ya estás adquiriendo, ya estás buscando y creo que todo eso empieza desde el momento en que empezó la idea, empezaron la Ahí búsqueda empezó de la los chispa. insumos, que creo que fue por julio, junio, entre buscar los materiales, hacer las primeras prendas, buscar el dinero, qué necesitamos, a ver qué máquinas son, dónde compramos los insumos. La marca Renova viene del nombre del centro estético que nosotros teníamos, ¿Ya? como un tema de renovación. Entonces pensábamos en renovar y era un tema de que venía de mi fracaso como directora de Yambal. Era como hay que renovar, hay que reconstruirse y busqué esa inspiración para el cambio de Yambal hacia mi propia estética o mi propio área de la cosmetología como un tema de renovación. Entonces encontré esa inspiración ahí y buscamos el nombre para ponerle como Renova. Como Renova. Ujú. Eh, ¿Qué obstáculos uno empieza en ese tiempo? Si no me equivoco, predominaban las marcas colombianas, ¿no es Ajá. cierto? ¿Cuál fue ese obstáculo al entrar al mercado y ser competencia directa de marcas que ya estaban posicionadas, que inclusive utilizaba usted ahí en el centro estético? Sí, sí, sí. En realidad, bueno, no es un secreto que los productos colombianos, las fajas colombianas, jeans colombianos, realmente son de calidad y tienen una gran demanda. Así es. Y fue para nosotros comenzar a construir marca desde el momento en que decidimos hacer las cosas diferentes. Habíamos probado más de 40 marcas, no las probé simplemente porque quería probar, sino las probé porque las pacientes las traían, porque los cirujanos las usaban y en todos ellos encontramos beneficios y encontramos falencias. Y nos sostuvimos en las falencias que tenían en los tejidos, en las normas, en las formas, para hacer una adaptación a esos productos, sabiendo ya cuáles eran los errores. Entonces creo que esto, al ganarnos primero la confianza, primero de los que estaban utilizando, al utilizar nuestros productos, la primera recompensa vino en realmente recomendar. Cada vez ¿Ya? llegaba uno, llegaba otra persona, y no sabían que era una faja ecuatoriana, pensaban que era una Exacto. faja colombiana. Es más, hasta hace muy poco me comienzan a decir que pensaban que Renova era colombiano y no sabían que era realmente hecho acá. Así que después cuando comenzamos a distribuir el producto, ya los 4 años que estábamos listos con producción, también fue muy complicado en el mercado nacional porque nos decían, no, si es ecuatoriano, no, si es colombiano, sí. Sin embargo, creo que pudimos demostrar que realmente estábamos a la altura de competir con grandes marcas colombianas, de poder hacer un producto de calidad. Y tengo que agradecer mucho aquí a los ambateños, porque dicen que no se es profeta en su propia tierra, pero nosotros sí fuimos profetas Qué en nuestra bueno, propia tierra, qué bueno. porque aquí los ambateños fueron los primeros que nos dieron esa ayuda, ese empuje, que nos recomendaron, que nos trajeron más amigas, que le llevaron a su mamá, a su hermana, a su hija, a su abuelita, a su tía, a la compañera de trabajo. Mira, esto es, porque estaban compartiendo de alguna forma el secreto mejor guardado que tenemos las mujeres, ¿no? Que es que no Claro, queremos que nos vean que estamos ahí con un truquito, con una faja. Y ver que cada una de ellas nos traían cada vez más personas, nos recomendaban,
nos daba la idea de que estábamos haciendo realmente aquí en casa las cosas bien. No, yo sí pienso igual que el ambateño al primero que ve es al que está al lado. Sí, en eso nos caracterizamos los ambateños y justo con muchos invitados que hemos tenido aquí, ellos siempre dicen que el ambateño inclusive es reconocido en muchos lados por esa puntualidad, por emprendedor, por bueno, entonces que me alegro que haya topado ese tema y que vean todos los amigos que siempre nosotros confiamos en el vecino de al lado. ¿Cuándo sintió Mónica que Renova ya empezó a ser reconocida? ¿Cuándo ya dijo, L, miren, ahí está mi faja, ahí está? ¿Cuándo dijo, o fue cuando ya comenzó a exportar que dijo, aquí yo ya estoy creciendo? Yo creo que en el momento que sentimos que estábamos haciendo, que nos iban recomendando nuestros Los clientes. clientes, sentíamos que ya había parte de un reconocimiento, que estábamos haciendo un camino. Y eso a nosotros nos permitió primero multiplicarnos, buscar, lo estamos haciendo bien. Y el ambateño es exigente, ¿no? El ambateño Así es. exige calidad, exige que las cosas sean bien hechas. Así que si ya habíamos conquistado al corazón de los ambateños, dijimos, vamos por la Tacunga, vamos por Quito, vamos por otras ciudades también, porque sabíamos que había el mismo problema. Y tuvo muy buena acogida, la marca se fue cada vez conociendo más. Pudimos, quizás en pandemia, nos pudimos dar cuenta que nuestro producto había llegado hasta el exterior, Qué había bueno. llegado allá y realmente no pensábamos que tal vez allá hay una competencia mucho más brutal de los productos. Ya no competimos solo con Colombia, sino con otros países del mundo. Pero pensar que teníamos un espacio también ahí para ese reconocimiento también nos hizo pensar que lo que estábamos haciendo iba más allá de nuestros territorios locales, de nuestros territorios nacionales, sino que también estábamos apuntando a un mercado internacional. Qué excelente. ¿Usted aquí, mi estimada Mónica, encontró algún desafío al emprender aquí en Ambato o le vio como una ciudad de puertas abiertas? Yo creo que lo más complicado aquí en la ciudad de Ambato, para mí sí fue una buena oportunidad establecer la empresa acá, aparte que es una zona geográfica central en el país. Creo que el desafío fue encontrar mano de obra porque es una ciudad completamente industrializada, Así es. donde hay mucha demanda de muchas empresas Maquiladoras, de todo esto. Ajá. textiles. Entonces no es tan fácil encontrar mano de obra y mucho menos mano de obra para fajas. Bien. Entonces, en realidad hemos tenido que ir construyendo nosotros a nuestras propias costureras, enseñándoles, educándoles, atrayéndoles con mejores beneficios, porque de por sí el producto no es un producto que se lo fabrica muy cotidianamente. Y en segundo lugar, es una plaza con alta demanda de esta De profesión. mano de obra. Entonces, no, eso fue creo que uno de los retos el que más recuerdo que tuvimos que atravesar. ¿Qué piensa usted, Mónica, que necesariamente aquí como provincia, como Ambato, deberíamos mejorar para darle esa clave al emprendedor, darle esa ayuda? ¿Cómo debemos nosotros mejorar como ciudad? Yo creo que lo importante dentro de la ciudad es que todos los trámites sean ágiles y que se permita esa agilidad en todo lo que se requiera para el emprendedor, el empresario, para la ciudadanía. Porque donde los trámites se vuelven lentos, las familias, los ciudadanos, las empresas y la economía también se vuelve lenta. También pienso que es importante el tema de financiamiento. Recuerdo que cuando yo empecé, obviamente tenía que sacar un crédito como consumo, que estaba en el mejor de los casos en Al un 16, 17, 17, claro. 18%, y si es por otros intermediarios o otras instituciones, incluso con todas las comisiones y todos los extras, llega a ser a veces hasta el Así es. 24%. Y el 24% realmente es una tasa que le ahoga completamente al emprendedor, al empresario que está buscando arriesgar. Está Entonces yo creo saliendo. que debería haber realmente unas tasas importantes diferenciadas para el emprendedor que permita de alguna forma exponerse a ese riesgo y que ese riesgo de pronto sea mucho más accesible que tener unas tasas de mercado sumamente altas. Y luego también el tema de formación, que pienso que es importante unir el tema de la academia con la autoformación
y con la preparación al ritmo que está yendo la evolución industrial, la evolución de toda la tecnología, la inteligencia artificial, pienso que es importante que se abran estos espacios realmente, porque ya no es suficiente solamente con la preparación académica, sino que es importante impulsar muchos de la educación de diferentes formas, porque no todos somos hábiles para estudiar, otros para la práctica, o aprendemos de diferente manera. Y creo que es hora de que podamos abrir esos espacios para autoeducarnos, para impulsar y para mirar a la educación también y a la formación como un tema muy primordial. Antes, mi estimada Mónica, y usted se va a acordar, habían las academias, ¿no? Que formaban mucho a los artesanos. Ahora ya se ha desaparecido, tal vez ahora lo están acogiendo las universidades como ya un tema más de estructura educativa, pero siente que ya el artesano, el costurero, se está desapareciendo. Exacto, son profesiones que en realidad en la práctica hoy en día adolecemos los empresarios, porque ya no están existiendo costureras, corte, ya no hay carpintería, albañilería, ya no hay técnicos para arreglar quizás maquinarias. Entonces, todas esas profesiones están realmente desapareciendo, y es porque no se ha tomado de pronto en serio el rol de la educación, el rol de esas habilidades. Y creo que eso es una oportunidad muy importante, porque Ambato ha demostrado ser una ciudad que pese a todos estos obstáculos se ha desarrollado grandemente, ha logrado construir pese a todas estas falencias. Las empresas, muchas veces los empresarios, la ciudadanía, ha buscado aportar, autoeducarse, autoprepararse. Lo digo porque nosotros en nuestra propia empresa hemos preparado costureras, ellas han preparado a otras incluso, porque la idea es generar empleo, generar justamente trabajo, y a veces nos toca hacer el trabajo desde casita, ¿no? Pero sería muy importante que las autoridades y la presencia, las autoridades junto con la academia, con la empresa, podamos realmente apostarle a rescatar todos estos oficios milenarios que hoy en día están desapareciendo en la práctica. Así es. Yo he tenido la oportunidad de conocer y conversar con personas que son artesanos y me han dicho que ser artesano es un poquito desleal la profesión. ¿Por qué? Porque ellos les capacitan muchas veces a los operarios y se ponen ellos la empresa al lado. ¿Cómo pueden hacer para que no pase eso? Usted ha de haber visto, los peluqueros le cogen al aprendiz, le hacen y se pone al lado. Yo, ¿Cómo podemos evitar que eso pase? bueno, yo me he dado cuenta a lo largo de visitar el país y afuera que eso es muy típico del ambateño. Por Así, eso es que tenemos zonas de las de las cevicherías, zonas moradas. zona de acá, zonas, Así ¿no? es, Es así, sí, y sí, eso sí, sí. pasa particularmente solo en Ambato, casi que solo en Ambato se da esto. Y no podemos hacer nada en contra de ese espíritu emprendedor, y está bien Exacto. porque las oportunidades son para todos. Y qué bueno que tengamos ese espíritu de emprender. Ahora, la única forma de lograr destacar, de lograr competir en el mercado, porque no podemos hacer competencia entre nosotros, porque al final el que toma la decisión es el Es el cliente, y cliente. el cliente se va donde se siente mejor atendido, donde se siente que hay un buen producto, donde se siente que le atienden o que vale por lo que paga. Entonces, en realidad creo que la oportunidad la tenemos todos. Ahora, no todos logramos o logran alcanzar el éxito, porque muchas veces solo están pensando en ganar ellos, más no en servir. Y cuando nuestra concentración está solo el enfoque en el dinero, en ganar, en servirme, en sacarle mejor provecho, de por sí esa es energía que se siente y que no permite construir a largo plazo buenas relaciones, buenos equipos, buenos clientes satisfechos, y eso justamente es lo que no todos al emprender, aunque todo mundo pueda imitar o copiar, no todo el mundo No, en la realidad tiene la capacidad de lograr sobresalir en el mercado. ¿cómo le siente, Mónica, ahorita la etapa productiva aquí en Ambato? ¿Ve que hemos crecido, nos mantenemos o ha habido algún retroceso? Yo pienso que Ambato siempre está buscando oportunidades, y esta ciudad es una ciudad que ha sufrido bastante. El lambateño y el ecuatoriano específicamente, creo que hemos pasado por guerras, hemos pasado por pandemias, hemos pasado por gobiernos también y muchas cuestiones en contra, ¿no? Yo puedo decir que al estar en el exterior y al tener justamente allá en Miami la compañía
todos los trámites y la burocracia y las facilidades que se dan realmente permiten que los negocios sobresalgan y sean muchísimo más dinámicos y muchísimo más rápidos y sin tantas cosas. Así es. Aquí hay muchas trabas y aún así el ecuatoriano es muy reconocido por ser trabajador, por ser honesto. En el mundo realmente nos ven de esa manera Así y es. mucho más a los ambateños. En realidad he podido conversar con empresarios que tienen empresas en varios países y destacan que el ambateño, ¿verdad?, es muy comprometido, es muy trabajador. Y nosotros podemos decir que el estar, las ventajas de estar en esta tierra, justamente es encontrar esos equipos y esas personas que al día de hoy, por ejemplo, estamos en temporada alta y tenemos personas tan comprometidas en la empresa, trabajando de 8 a 10 de la noche, trabajando de verdad todos los días, esforzándose, Bueno. dando lo mejor, poniendo su granito de arena, y creo que eso es digno de admiración de todos los que hacemos el equipo de Renova, y no solamente el equipo de Renova, sino los equipos, las empresas que construimos acá en Ambato, porque las empresas en Ambato no serían lo que son grandes referentes a nivel nacional, pero no lo serían sin su gente, sin la capacidad, sin la creatividad, sin el trabajo y sin el servicio que realmente tiene toda esta industria ambateña. Y todo el despliegue de la producción aquí, que Ambato es rico en la industria carrocera, en la florícola, en la industria textil, en cuero, calzado, y todo esto se debe realmente a la gran riqueza de su gente, a la preparación, al compromiso que tenemos los ambateños. Yo lo único que pensaría es que el ambateño debería simplemente ser más orgulloso, ser el primer embajador de los productos y de las marcas y de las empresas, sentirse orgulloso porque es como un colombiano, ¿no? Cuando uno va a Colombia, en cada familia y en cada casa, ¿qué le ofrecen? Lo primero que le ofrecen es el tintico. ¿Sí? Y a través de eso van haciendo patria, porque el colombiano defiende el café colombiano como el mejor café, así como la mejor faja y como el mejor gin. Lo sea o no lo sea, ellos lo están defendiendo y defienden su producto. Si usted va a Argentina, defienden las carnes, ¿sí? Y lo promocionan. Si se va a Chile, el vino. Entonces creo que nosotros como ecuatorianos, como ambateños, nos falta esa parte de ser patriotas, ¿no? De decir, Ambato, ven, te llevo el pan, al pancito de Ambato, que es tan conocido. El mejor pan del mundo. Sí, al mejor pan. Te llevo a que pruebes el pan, ser anfitriones, te llevo a que pruebes la colada morada, a los helados de paila, a los yapingachos. Y eso a veces creo que nosotros tenemos que buscar ser mejores embajadores y nos compete a cada uno de nosotros promover y promocionar todo lo que hay en nuestra tierra, en nuestra ciudad y en nuestro país también. Porque si no, siempre vamos a poder tener buenas noticias, sí podemos ser parte de dar buenas noticias. Así es, mi estimada Mónica. Siempre aquí tratamos también de hablar y topar un poquito de la parte, cómo le ve el empresario a la parte política. ¿Cómo usted siente que las autoridades están comprendiendo actualmente a los emprendedores? ¿Cómo le ve esa evolución, ese desenvolvimiento de las autoridades? Yo siempre peleo, ¿no?, con la gente que ha venido acá, que han sido políticos, en las que les digo, dar carpas en el parque no es decir vamos a ayudar al emprendedor. Al emprendedor hay que enseñarle cómo exportar, cómo hacer marca, cómo registrar su marca, pero ¿cómo le ve usted que falta eso aquí por parte de las autoridades? Yo pienso que sí hay una brecha entre el sector público, entre la empresa, entre la academia. Y cuando de pronto las autoridades o los servidores públicos vienen de una experiencia empresarial, creo que pueden mirar con otros ojos las situaciones de la empresa porque lo han vivido, lo han palpado. No es tan fácil tener que lidiar con las nóminas, con los pagos, con el estrés, con las responsabilidades del día a día. Y creo que solamente el que lo vive, el empresario o el emprendedor que lo vive, es capaz de saberlo. Sin embargo, yo creo que se pueden construir puentes y mesas de diálogo con el sector público donde uno se tenga que integrar, donde se tenga que proponer, donde se pueda de alguna forma hacer un equilibrio y una sinergia para poder buscar esas propuestas donde el empresario proponga, donde el sector público comprenda esas necesidades, pero eso solamente se logrará a través del diálogo. Y creo que nos corresponde también a todos los que formamos parte del ecosistema ser parte de las soluciones.
En este caso, nosotros como Faja Renova ya hemos tomado algunas de las medidas. Nosotros hemos visto la gran distancia que hay del sector académico con el sector empresarial. La realidad es completamente distinta porque cuando los estudiantes salen de las universidades realmente no tienen el mayor conocimiento y se enfrentan a una dura realidad que no saben qué hacer. Mientras tanto, las empresas no contratan gente sin experiencia y no les dan la oportunidad a los jóvenes porque no tienen experiencia. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo le hacemos que den experiencia si no les damos la oportunidad? Esa es la... Y nosotros ante esta realidad creamos justamente los programas de primer empleo en Renova que están justamente dirigidos para dar la oportunidad a los jóvenes que no han tenido empleo para que puedan profesionalizarse, desarrollarse. Y es aquí donde nos sentimos orgullosos de realmente poder apostar por los jóvenes, porque los jóvenes son una máquina, de verdad. ¿Sí? O sea, son unas personas muy creativas, tienen esas ganas realmente de comerse al mundo, pero necesitan dirección, necesitan guía, necesitan alguien liderando sus pasos, indicándoles lo que deben hacer. Y ahí creo que viene la corresponsabilidad de que nosotros como empresarios abramos nuestras empresas para permitirles vinculaciones a la sociedad, pasantías, prácticas preprofesionales, permitirles ganar experiencia a través de estos programas de primer empleo que nosotros hemos, que lo que les puedo decir en cuanto a indicadores, nos ha permitido tener personal mucho más comprometido, tener personal más eficiente, tener mayor compromiso en el personal y también desarrollar a las personas. Y eso ha formado parte del crecimiento de lo que hoy en día es Renova, porque esas personas, créanme, cómo nos han respaldado y cómo se han comprometido en la empresa, que realmente para nosotros eso nos ha permitido estar más tranquilos e ir creciendo de la mano con ellos. ¿Cuál sería el cambio urgente que necesitamos hacer para mejorar la economía local? Dentro de los cambios creo que se vienen muchos retos, se vienen muchos desafíos, cambios, por ejemplo, creo que la educación es algo primordial, la autoeducación, la autoformación. Yeah. Hoy se habla mucho de esta inteligencia artificial, se habla mucho de las herramientas de Power BI y eso quizás, si no está en la malla de las universidades, es importante que nosotros también trabajemos en autoprepararnos, en autoeducarnos. Creo que se vienen retos como ciudad en la formación, se vienen retos en la ciudad como por ejemplo el turismo, que sean ciudades un poco más sostenibles, que sean ciudades más inteligentes, que apoyen y respalden el emprendimiento, que apoyen y respalden el turismo, porque el empresario y el emprendedor es aquel también de la panadería, aquella persona que puso su restaurante, aquella persona que está esperando el turista, el de los helados, el de la colada morada, la persona que le recibe en un hotel. Y para todo ello nosotros necesitamos convertirnos en personas más preparadas y en mejores embajadores de nuestra ciudad. Del lado del servicio público, construir ciudades más inteligentes que nos permitan una mayor conectividad en los espacios, que atraiga el turista, que atraiga las inversiones. De por sí creo que el ambateño mismo se ha levantado con su propio capital, con su propio dinero a hacer realmente, a construir y aportar, pero creo que esta ciudad tiene muchísimo potencial, tiene muchísimo por crecer. Y creo que si nos unimos la academia, el servicio público, la empresa privada, los ciudadanos, creo que Ambato puede desarrollarse muchísimo en los próximos años. Excelente, mi estimada Mónica. Le veo que le tiene clarito el amor Ambato, le veo que le tiene clarita la parte de la sinergia que tiene que ver entre la parte pública, la parte del emprendedor. Le voy a invitar a que se sirva una margarita porque hay que también refrescar para que pueda seguir contándonos. Salud, mi estimada Mónica. Salud, salud. Vamos a dar las gracias a Tequila Calaca, Imo Bienestar, el Rey del Burrito, que son nuestros auspiciantes que siempre nos acompañan, Centro, Sinotru, y claro, a Renova también, una empresa con orgullo ambateña. Ya ve que sí le gustó. ¿Cómo se da ese salto de pasar desde Ambato a nivel nacional? ¿Cómo va esa búsqueda del mercado en donde
uno se quedaría, ¿no? Feliz en nuestra zona de Ambato, tengo buena producción, tengo mis clientes ya fijos, pero ¿por qué buscar más mercados donde yo pueda salir? Ese salto también da miedo. ¿Cómo lo logro? Creo que ese es un tema de a las personas que nos gusta complicarnos la vida cada vez más y nos gustan los retos y nos gustan los desafíos y nos reta a querer saber que hay más oportunidades y saber que podemos alcanzar y ser capaces, ¿no? Pero creo que esto se viene en un momento en que creemos y como una filosofía de vida creemos que al momento de que aprovechamos una oportunidad, debemos realmente hacer que funcione, ver los resultados, rentabilizar, crear puntos de venta rentables y lograr expandirlo a la enésima potencia, ¿no? Es lo que creo, que pienso y es un consejo que a veces les digo, no empecemos, tal vez no es necesario a veces crear cosas tan grandes, sino es necesario dar un paso, hacerlo bien, mejorarlo, conseguir el resultado y elevarlo a la segunda potencia, a la tercera potencia, elevarlo a la cuarta, elevarlo a la enésima potencia. Sí. Porque si algo te está dando resultado, lo tienes que multiplicar. Y es así como se van desarrollando los negocios. Y esa es una de las formas que en su momento vi que era factible, que nosotros podíamos ir a conquistar también otras ciudades. Nuestra segunda ciudad fue La Tacunga, Atacanga. después buscamos Quito y después vinieron personas que querían también formar parte del modelo de negocio y nos dijeron, me gusta tu negocio, quiero algo como lo tuyo, ¿cómo puedo hacer para ser parte? Y nos ingeniamos y nos inventamos y comenzamos a investigar de qué se trataba esto de las Las franquicias. franquicias. Así que buscamos expandirnos también de esa manera, dando la oportunidad también Qué a bueno. otras personas, a otras mujeres que también se desarrollen, que también son madres de familia, que también son personas que lo pueden hacer mejor que el propio dueño en esas ciudades. Al día de hoy tenemos 7 Bueno, franquicias que lo que hemos buscado son personas que puedan desarrollarse, que tengan amor por la marca, que quieran llevar la marca más lejos, que quieran trabajar por la marca. No hemos apostado mucho por tal vez un inversionista que lo pueda hacer tan grande, sino Max, alguien que realmente le tenga pasión y a quien podamos desarrollar. Ahí ha sido más que todo nuestra búsqueda del perfil idóneo para desarrollar más que todo personas y emprendedores que se desarrollen junto a la marca. ¿cuántas tiendas actualmente tiene Monique? Tenemos 13 tiendas a nivel nacional, 5 propias y 7 franquicias. Franquicias. Ujú. Y a nivel internacional, A nivel internacional tenemos un corner ahorita en Miami. en Miami. Ujú. ¿Cómo es ese salto para salir ya fuera del país? Bueno, no, no todo es color de rosa, en realidad, en pandemia, en el 2020, creo que es siempre lo que yo que creo que funciona, porque yo lo que vengo a compartir aquí es lo que a mí me ha funcionado. Yo creo que los mejores resultados se dan cuando uno es embajador de su propia marca, siempre, siendo producto del producto y siendo el propio embajador. ¿Y esto cómo es? Alguna vez vino una amiga muy lejana yo le regalé el producto, le dije, visítame, mira, tengo mi fábrica, tengo este local, tengo estos productos, te regalo, pruébalos. Y bueno, se fue a Estados Unidos, me dijo, me encanta, les gustó a otros, quiero más. Bien. Ya, entonces por ahí empezó Todo todo es el esto. lobbying, la relación, ¿no es Sí, cierto? entonces todo esto empezó, que siempre digo, los negocios es como un coqueteo, ¿no? Siempre digo, los negocios es como un coqueteo, es como, mira, pruébalo, hagámoslo, sigámoslo, trabajémoslo, apoyamos, respaldamos en ese momento, en ese entonces. A lo largo del tiempo, algunas cosas fuimos reinventando. Nos dimos cuenta que el producto estaba teniendo algunas falencias y teníamos que modificarlo urgentemente porque allá las mujeres tenían 2 tallas más de caderas en las caribeñas y dominicanas y 2 tallas menos de cintura. Y nosotros no Ya. teníamos como esos patrones en la faja. Así que tuvimos que rápidamente o desapareces del mercado o Porque no. rápidamente te adaptas. Así que hicimos las adaptaciones, hicimos los cambios que tuvimos que hacer y en ese momento comenzamos a enviar comenzó a tener mucha acogida el producto, el modelo de negocio comenzó a impactar, comenzó a gustar, después se creó la página web, después comenzamos a crear, también estamos en Amazon, Ay, qué bien. ¿sí? Y en ese momento era por medio de un distribuidor, con el tiempo tuvimos algunos inconvenientes porque no sabíamos cómo lograr que los productos entraran sin impuestos
pero luego pudo solventar este problema creando una empresa en Miami, que lo hicimos hace 3 años para manejar de mejor forma el tema de distribución en Estados Unidos. Es decir, todo fue siendo embajador del producto, poco a poco, apoyando, haciendo un back office en Ecuador y ¿Ya? respaldando a nuestro cliente ya en todas las decisiones que tenían que hacerse en ese mercado. Muy bien, mi estimado Mónica, voy a hacer un paréntesis chiquito a las personas que nos están sintonizando y a las que se van uniendo, porque esto se va, sigue reproduciéndose. A las personas que compartan, Mónica nos ha traído unos obsequios. Entre más compartan ustedes, nosotros vamos a tomar en cuenta y les vamos a comunicar por interno todos los regalos y les vamos a hacer llegar. Así es que amigos que nos están viendo, compartan. Aquí con nuestro productor, él va a verle y después nos comunicaremos para que hacerles llegar. ¿Vas a traerme? Ya. Sí, son unos ¿Qué nos productos trajo? que... Algo me iba a contar, son unos productos nuevos que habían acabado pues el desarrollo. Cuéntenos, Mónica. Sí, las personas, aquí les trajimos unos obsequios porque nunca nos gusta llegar a visitar con las manos vacías. Así que tenemos unos antifaz para descansar en la noche y esta es una de las últimas tecnologías que involucramos en nuestras telas, en nuestras fajas, que son los antifaz de CBD. De CBD para lo que le ayuda justamente a relajar y a dormir. Así que va para la persona que más comparta, me parece que son como 10 personas que compartan, algo así Ay, comentaron. ya sí. Sí, sí, el que más comparta, vamos a regalar este producto, sí, así que... ¿Cómo le ayuda el CBD? ¿Cuál es la función? O sea, ¿le permite más descanso? ¿Cómo es el Sí, nosotros desarrollo? estamos ahorita, esto es una nanotecnología de estas partículas aplicadas a las telas. Esto lo que ayuda justamente en las telas y con el contacto de la piel es conocido por ser un estimulador Ya, relajante que ayuda increíble. justamente en el tema de descanso. ¿No? No decimos que es una terapia exactamente, pero es como un coadyuvante, como un estimulador del descanso. Está libre de THC, o sea que no tiene ningún tema de De aditivos, adictivo, adictivos exacto, ni nada de eso, ¿no? Entonces, netamente para un tema de de relajación. relajación. Así que vamos a regalarle esto. Este producto los estamos teniendo en nuestros bodies, en Increíble. nuestras últimas colecciones que hemos desarrollado en nuestras tiendas. Uno que vive estresado, la verdad, creo que Por unos eso cuatro mismo, por eso mismo. tendríamos que poner. Gracias. Tenemos, mi estimada Mónica, preguntas. La verdad, estamos conectados. Francisco Real me dice, saludos, buen programa, excelente espacio para casos de éxito que motivan a los ciudadanos. Gracias, Gracias. Panchito, por siempre estar presente y apoyando a los emprendedores. Janeto Apanta dice, excelente motivación de mujeres y emprendedoras zambateñas. Qué gusto que le consideren, mi estimada Mónica. Hay muchas mujeres que son valientes y son valoradas aquí en Ambato. Muchas gracias, de verdad. Adrián Rodríguez, gran visionaria y empresaria, muchos éxitos. Jessie dice, excelente ejemplo a seguir para las mujeres emprendedoras. Éxitos Moni, nos dice Vicky Navas. Ay, Alejandro tan linda Ulloa, Vicky. felicitaciones, gran entrevista. Qué chévere, estimada Mónica. Una pregunta me nace hacerle. ¿El mercado de fajas exclusivamente para mujeres? ¿Siempre usted ha tenido colaboradora o ya le ve como que ese nicho de mercado también para los hombres? Bueno, ¿Cómo está? nuestro principal consumidor es realmente las mujeres. Constituyen al menos un 80% de lo que es nuestro portafolio de productos. Sin embargo, cada vez notamos que los hombres se inclinan también por el cuidado. Ya hemos encontrado hombres que antes en mi profesión de cosmetóloga esteticista no habían hombres haciéndose la abdominoplastia o haciéndose el six-pack abdominal o colocándose pectorales. Hoy en día ya los están haciendo.
Entonces ya el hombre está buscando también mucho más este tema de cuidados, ¿no? Entonces todos a la final todos queremos ser bellos, hermosos, todos queremos vernos bien. Entonces por el momento nosotros tenemos ciertas líneas de productos para hombres. Tenemos unos chalecos correctores de postura y tenemos unos productos Perfecto. para postquirúrgicos en varones, que es lo que tenemos actualmente. Sin embargo, para la mujer, nuestro portafolio es mucho más amplio en Más amplio. cuanto al producto. Mi estimada Mónica, en esta parte vamos a en sí ya topar lo que es la parte de los consejos al emprendedor. ¿Qué consejos das a quien emprende y siente ese miedo? ¿Cuál es el consejo? Tú nos has hablado de que también has tenido miedo, pero ¿cuál es ese consejo que le darías a esa persona que está triste porque tal vez dice mejor me regreso a mi trabajo? ¿Cuál es ese consejo que hace la diferencia? Bueno, realmente yo pienso que es importante. Lo que a mí me ha funcionado es rodearme y escuchar los consejos de empresarios o de personas que han ido pasos adelante de uno. Me han facilitado el viaje, me han ahorrado errores y creo que eso es muy importante, dejarse asesorar, dejarse guiar, escuchar de pronto lo que están haciendo aquí, escuchar otros empresarios de estos Ajá, podcasts. Antes no había ese tema de información, era muy limitante poder acceder a alguien. Sin embargo, existían, y me acuerdo que mis primeros orígenes de cambiar la mentalidad eran realmente los libros de Jim Rohn, los libros de John Maxwell, de buscar de alguna forma esa información que nos ayuda a saber cómo hacer las cosas. Hoy en día tenemos herramientas mucho más hay fácil porque hay mucho más muchos acceso, podcasts, claro. ya no se siente tan lejano de pronto un empresario que le da los espacios, que le dan consejos, que están aportando también a que todas las personas puedan lograr. Yo creo que todos somos capaces, pero en realidad no es romantizar el tema de ser emprendedor y soy empresario y creer que esto, como me pasó, que uno tiene más tiempo libre, que uno tiene más plata, que uno va a pasar solo mandando y solo en viajes, pues no, no, realmente no es así. Y si creemos que vamos a tener un emprendimiento o un negocio porque va a pasar por ahí, eso no va a pasar y esa va a ser la primera desilusión. Lo primero es tener el propósito claro, que es servir. Lo segundo es saber que tenemos que visionar, autoeducarnos, autocapacitarnos constantemente, siempre, buscar asesoría, buscar rodearnos de empresarios, de personas que han estado más adelante, Muy nos bien. van a ahorrar una curva de aprendizaje muy interesante, saber escuchar de los que ya han hecho las cosas y atrevernos y creer en nosotros. Creo que eso es muy importante, creer la verdad en nosotros mismos para poder saber que somos capaces y que van a haber desafíos en el camino, que no necesitamos tener todas las respuestas en ese momento, que no van a haber quizás todas las circunstancias a favor, vamos a encontrar muchas en desventaja, pero es importante atrevernos y saber que en el camino podemos ir creando el carácter y creando el camino e ir aprendiendo, porque solo se hace camino al andar y solamente podemos saber qué solucionar una vez que estemos dentro. No podemos, a Perfecto. veces he encontrado personas que dicen, ¿y ahora cómo haré tal cosa? ¿Cómo haré? Pero da el primer paso y el primer paso te llevará al segundo y el segundo al tercero y al cuarto y así se irá caminando. Pero a veces el tratar de hacer todo perfecto al principio no funciona, no funciona. Yo sí creo que debemos plantearnos bien, tener un plan B. Si no funciona esto, ¿qué es lo que haría? Es lo que he hecho en los momentos donde yo he necesitado consejo, tener un plan B, tener ahorros de pronto, trabajar con la plata del banco es importante. ¿Ya? Entonces, todas esas cositas son importantes al momento de arriesgar. Muy bien, mi estimada Mónica. Esos tips son pero muy importantes. Por eso nosotros hemos visto aquí en El Rey del Burrito con José Ignacio Holguín, darles ese valor agregado a los amigos ambateños, a esos emprendedores. Qué mejor, mucha gente cuando viene acá al programa comparte directamente con el empresario y le da ese consejo. A veces sin querer se conectan y justo le dio en el clavo en lo que le está pasando. ¿Qué, ¿Cuál sería ese error que uno tiene y que después sirve para aprender y dar consejos y decirle, a mí me pasó esto, pero a ustedes fíjense en eso para que no les pase? En realidad son muchos,
muchos errores. Creo que a lo largo vamos cometiendo, yo digo, un 70% de errores y a veces el 30% aciertos, pero estos aciertos hacen que le den un fuerte impulso, ¿no? No creo que hay que tenerle miedo hay que estudiar bien las ideas. Lo que a mí me ha funcionado es pedir consejo realmente a las personas más allegadas. Creo que Dios me ha dado esa oportunidad de conocer y de rodearme de personas que han sido muy altruistas, muy generosas, en confiarles tal vez mis inquietudes, mis dudas y me han podido guiar. Creo que eso me ha ayudado a buscar varios puntos de vista y tomar la decisión, no solamente pensando en lo que uno sabe, en lo que uno conoce. Creo que eso es algo que me ha funcionado. Busco la opinión de otras personas, Muy busco bien. saber diferentes puntos de vista, qué opinan antes de tomar decisiones. Y lo más importante que pienso que ha hecho posible esto es también confiar en Dios. Yo soy una mujer muy Muy bien. creyente y creo que antes, mientras las decisiones son más difíciles, más tiempo de conexión, más tiempo de ayuno, más tiempo de relación con Dios, para que de Él vengan las situaciones que Él favorezcan o que no favorezcan. Creo que primero Dios, después es importante rodearse de las personas adecuadas, porque es importante saber Muy a quién bien. escuchar. Tengo una anécdota, no sé si nos alcanza el Claro, no, tiempo. no, nos alargamos nomás. Pedimos otras dos y nos Teníamos, alargamos. tenía una vez la franquicia, la primera franquicia que quería ponerse en Riobamba. Ya, Vino entusiasmada, yo quiero, y le dije, bueno, sí, se puede, vamos a hacerlo. Ya habíamos mirado el local y me decía, sí, ese es perfecto, está bien. Se fue a su casa, le conversó a su familia, le dijo, quiero hacer esto. Y la familia le dijo, pero tú qué sabes de fajas, ya. ¿y tú qué sabes de emprendimiento si tú nunca has hecho nada? Oh, ¿Sí? ya. Además, hasta repetías el año cuántas veces y tú qué vas a poder. No puede ser, qué bajón. Entonces, no porque la familia sea mala, sino que muchas veces buscan lo mejor para nosotros y quizás nos buscan tal vez evitarnos una pérdida, evitarnos un Como que le fracaso, protegen. protegernos. Sí, pero ahí es donde viene la importancia de saber a quién pedimos consejo, ¿no? Entonces, ellos no estaban hablando de la incapacidad de ella, estaban hablando de la incapacidad de ellos al no haberlo Muy logrado, bien. porque ellos tampoco habían logrado y obviamente tener tal vez un emprendimiento y tenían también temor. Entonces, estaban hablando de sus temores y como ellos no lo habían podido, le dijeron a ella que no podía. Entonces, todo estaba listo para hacerlo y al siguiente día vino y me dice, no, sabes que no voy. Y digo, ¿pero ¿Qué por qué? pasó? No, es que yo qué sé de fajas. Es que yo nunca he hecho esto. Y si me va mal, y ya vino con todos los peros, ¿no? Entonces yo le dije, ¿quién te dijo todo eso? Me dijo, acá, acá, acá. Y le dije, bueno, yo no te ofrezco que realmente nos vaya a ir bien, pero sí te ofrezco que le vamos a poner toda la pasión, todo el esfuerzo para que eso funcione. Pero tienes que saber que hay un riesgo. Sí tienes que saber. Pero sí, pero yo te ofrezco que voy a luchar contigo, no te voy a dejar sola. Qué Y bien. quiero que sepas a quién escuches, porque si no vas tú, voy yo sola. Muy ¿Sí? Pero bien. de que vamos, vamos. Contigo, sin ti, eso va. Así que decide hasta mañana porque no te espero más. Muy bien. Entonces, al siguiente día, sí, sí. Y bueno, el primer día de ese local, de esa tienda, de esa franquicia en Riobamba, sacamos para el arriendo. Qué El bien. primer día. Y era una satisfacción. Y uno también así con coraje y realmente decidido, como dicen, tonto, pero decidido. Pero también uno siente una corresponsabilidad porque se tratan de los sueños de otra persona, Claro se que sí. tratan de todos los ahorros que Qué hizo en todos sus responsabilidad para ti años, también. si no ¿Dónde? funcionaba, Claro. ¿no? Pero ahí viene la seguridad y la Muy certeza, y bien. creo que esa certeza viene también de Dios, viene también de Él, Qué viene de bueno. Él exactamente. Entonces el primer día esa chica lloraba y lloraba porque no se la creía todavía, parecía que era mentira. Qué Hasta bueno. al día de hoy tenemos 10 años esa franquicia en Riobamba y es una de las franquicias más disciplinadas que ha conseguido un gran éxito. Ya se ha hecho su casita, su carrito Qué bueno. y bueno, demostró que la chica repetidora de año, la más vaguita y todo lo demás, pudo Ojalá lograrlo. no nos vaya. O sea que nada de eso nos detenga, todo ese pasado no significa nada, ¿sí? No significa nada. Sí, entonces por eso lo que quiero llegar a esto es que en realidad es importante saber a quién escuchamos, a quién pedimos consejos, porque la gente que realmente tiene miedo, nos va a dar consejos de miedo, y la persona que es valiente, que se atreve,
le va a animar a atreverse también a soñar juntos, a atreverse y a hacer las cosas. ¿Cuál, cuál sería la cualidad que considera esencial para que un negocio crezca? Bueno, primero creo que la valentía, ¿no? Yo creo que es una característica muy importante del emprendedor, de los empresarios. O sea, es la valentía de arriesgarse, es de estar dispuesto a perder. O sea, si no estamos dispuestos a perder en un emprendimiento, en un negocio, no nos metamos. Si creemos que eso nos va a quebrar la vida y nos va a destrozar, no nos metamos. Si creemos que de eso no nos vamos a levantar, no nos metamos a ser emprendedores. Porque en realidad hay que ser valientes para asumir los éxitos y asumir también los fracasos. Creo que también es importante tener ese espíritu de perseverancia, de saber caer, pero aprender a levantarse rápido. ¿Sí? Eso creo que es muy importante, porque no es, el negocio propio no es que todo el tiempo va a estar bien, es como el matrimonio, ¿sí? No siempre va a estar bien, hay caídas, hay levantadas, y hay que aprender a levantarse rápido, porque uno no puede estar durmiendo de espalda a espalda todo el tiempo, ¿no? Así es. Sí, entonces ahí se convierte ya en algo muy tenso. Lo mismo es el negocio. Entonces creo que esos valores importantes también de la honestidad, de trabajar bien, de querer hacer equipo, de liderar, de las habilidades blandas, que es liderar, buscar también en la gente y buscar unirse, sostener un talento para buscar construir el equipo adecuado y no creer que todo lo podemos hacer solos. Saber dónde nosotros somos buenos realmente para el negocio, dónde somos buenos y a qué nos vamos a dedicar y dónde vamos a traer esa parte del negocio que le va a ayudar a desarrollar. Creo que va más allá de conocernos a nosotros mismos, dónde somos buenos, dónde nos potenciamos, dónde debemos aliarnos y dónde debemos ceder. Entonces, creo que es muy importante para nosotros realmente conocernos y saber cómo vamos creciendo, porque imposible, no vamos a poder lograr querer hacerlo todo, porque se ve mucho, es muy cotidiano ver que a veces el emprendedor quiere hacer de todo un poco. Y está bien empezar así porque no tenemos otra alternativa al principio, pero a medida que nosotros nos convertimos en buenos para alguna parte comercial, productiva, enfoquémonos en esa parte, deleguemos responsabilidades y busquemos crecer de esa manera. Eso creo que es lo que ha venido con el tiempo funcionándome. Una vez que logro desarrollar un área, me retiro y la dejo a cargo de alguien para seguir haciendo otros desafíos, seguirme preparando en otras áreas que signifiquen mayores retos, mayor visión para la empresa, porque ese es el desafío del emprendedor, ¿no? Saber a dónde va su empresa. En eso hay que trabajar, saber visionar, saber llevar la visión, la misión de a dónde va y con la empresa a todo su equipo. Excelente, mi estimada Mónica. Sabe muy bien, como le digo, de su producto, sabe muy bien cómo ser emprendedora. La verdad, creo que hemos aprendido un montón. Muy agradecido. El que no lo vio, creo que se perdió porque aquí nos ha dado un montón de pautas, nos ha ayudado un montón y creo que mucha gente nos identificamos y vemos, ¿no? Aquí la mujer ambateña, cómo ha crecido, cómo es de emprendedora. Yo tengo una en casa y le veo siempre a mi esposa cómo está luchándola y haciéndole. Muy orgulloso yo de ver las mujeres de aquí de Ambato, la verdad son increíbles. Le felicito, Mónica. Quiero este último consejo, este consejo al emprendedor que está saliendo, que se compró su primera máquina, que se compró su primer cochecito para salir a vender sus productos o que se puso su primera mecánica. Quiero que le diga, viéndole allá a la cámara, qué sería su consejo de alguien que sí lo logró. La verdad, yo le veo, le oigo, le escucho y yo estoy seguro que usted lo logró. Sí, muchas gracias, de verdad. Y yo lo que quiero decirles es que no desesperemos, que tengamos fe. Primero, muchas de nuestras victorias se consiguen entregándole nuestros sueños a Dios. Pienso que si Dios puso ese sueño en nuestro corazón, Él también nos va a capacitar y darnos las habilidades que necesitamos para poder llegar a ese sueño. Es importante que un paso a la vez y cada vez estar pensando en mejorar. ¿Cómo mejoro lo que hago? ¿Cómo multiplico lo que hago? Si usted ya tuvo un resultado con su carrito, su primera máquina y ya lo desarrolló y ya eso está funcionando,
multiplíquelo, elévele, como los numeritos de las matemáticas, ¿no? El 1 elevado a la 2, ahora es el 2 elevado a la 2, el 2 elevado a la 3, el 2 elevado a la 4, el 2 elevado a la 10, y así vaya consiguiendo los resultados. No es un trabajo de la noche a la mañana, no hay que desesperarse. Es importante ir dando pasos firmes y bien sentados. Cada paso tiene su propio afán, cada paso tiene su propio desafío, porque el primer paso no es igual que el segundo, no es igual que el tercero. Nosotros que estamos ahora ya en esta empresa de 14 años, estamos sintiendo el estiramiento del adolescente, que es como que comienza otra vez a tener los problemas del estiramiento, que comenzamos con retos de producción, que comenzamos con el desafío de que antes era tal vez lograr construir equipos de 2, 3 personas, ahora tenemos 46 en nómina, tenemos más de 20 personas indirectamente con franquicias, tenemos más de 14 talleres, tenemos toda esta estructura y a la final eso no fue hecho de la noche a la mañana, fue construyendo y sumando uno a uno, poco a poco. Entonces, que no nos desesperemos, que demos esos pasos. El paso más importante es el de la fe y el creer en uno mismo. Excelente, mi estimada Mónica, la verdad agradecido como el que más de todos estos consejos. Uno ve los programas, muchas veces estamos con empresarios y siempre hay algo que recomendar, hay algo que oír, hay algo que aprender. Esta vez el entusiasmo que le veo es, uno sabe la potencia, la magnitud que una mujer ambateña cuando se propone, lo logra. Mil gracias, la invitación nuevamente. Siempre va a ser bienvenida acá a su espacio para que nos transmita. Vemos el crecimiento que ha tenido, hablábamos de cifras y la verdad, mil gracias por esos consejos. De parte de todos los que nos vieron, gracias, mi estimada Mónica, por haber venido acá a nuestro programa. No, muchísimas gracias, de verdad, José. Nuevamente aprovecho para reconocer estos espacios. A mí me inspiran muchos y son estos los espacios que debemos aprovechar, ya sea que estemos emprendiendo, empresarios, todos tenemos algo que aprender siempre de alguien más. Ser un eterno aprendedor, eso es lo que marca la gran diferencia. Y de verdad, felicitarles, reconocerles por este espacio. Me encanta este programa. También gracias a todas las personas que nos están viendo. Gracias a todos nuestros clientes que hacen posible que esto se haya creado Renova de esta manera y a nuestro personal, aquí a nuestro público, al equipo trabajador de Renova, que sin ellos no seríamos nadie tampoco. Ellos son los que están, el cerebro detrás de todo esto y también a las amistades, a los amigos que nos están viendo. Muchísimas gracias también de corazón. Muchas gracias. Mil gracias a todos los amigos que nos sintonizaron. No se olviden que los jueves vamos a tener esas personas que vienen acá y nos instruyen, nos enseñan y nos dicen que lo podemos lograr. Mil gracias nuevamente a Mónica y será para una próxima. El regalito. El regalito, no se olviden, vamos a seguir compartiendo en redes y nosotros les hacemos llegar los regalitos que nos trajo Mónica acá al programa. Mil gracias y será para la próxima. Perfecto.